Hola, ¿qué tal? Paz y bien, soy el padre Rubén Francisco Bellante. Es un gusto compartir con ustedes una edición más de Gozo y Evangelio, la alegría de evangelizar, este programa, taller especialmente dirigido a catequistas, servidores, misioneros, evangelizadores y todos aquellos bautizados que deseen crecer en el anuncio de la buena noticia de Jesús, de la persona viva de Jesús. ¿Y cómo les está yendo? Cuéntenme un poquito, ¿no? Háganme una devolución, cómo están sirviéndoles estos programas para ustedes también a través de las redes sociales. Ustedes los pueden bajar, los pueden compartir con otros amigos, compañeros en el ministerio, comunidades, movimientos. Lo importante es que esto se multiplique y llegue a muchos. Es una serie completa que desde el querigma y a partir de los pasos del querigma va bajando gradualmente a dar herramientas para evangelizar, ¿no? Para evangelizar con poder. Por supuesto, teniendo siempre muy presente que, digamos, el inspirador de todo buen anuncio, de toda evangelización, es el Espíritu Santo, es la Rúa Santa, quien tenemos que invocar constantemente, por supuesto, antes de preparar el encuentro catequístico, evangelizador, misionero, antes de elegir un tema, antes de darlo, antes de ir a ese lugar donde vamos a tener esa actividad. Por supuesto, invocar al Espíritu Santo para cada una de las personas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, que van a recibir esa enseñanza, esa catequesis, esa misión, o para mi grupo, si soy coordinador, coordinadora, o para mi grupo de oración, en fin, para mi comunidad, para mi ministerio, para mi parroquia, mi capilla, invocar siempre a la Rúa Santa, al Espíritu Santo de Dios sobre cada uno de ellos, poniendo en nuestra mente el rostro, el nombre, la situación concreta que están viviendo, ¿no? Por eso, en este momento, ven, Espíritu Santo de Dios, ven Rúa Santa, ven a derramarte sobre nosotros, ven a derramarte sobre cada oyente, sobre cada uno de aquellos que están disfrutando de este programa en la radio o tal vez en la red social, a través de Facebook, a través de Instagram, a través del canal de YouTube, Rubén Francisco Bellante. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo a suscitar también este deseo de compartir esta riqueza con otros, de multiplicarla. Ven Espíritu Santo a abrir nuestro corazón, nuestra mente, para hacerlo profundamente cristocéntrico, eclesiológico, para que nuestra misión sea siempre dentro de una experiencia eclesial católica, profundamente católica, universal, abierta, con el deseo de construir puentes y derribar muros, prejuicios, preconceptos, sectarismos, grupismos, divisiones, rencillas. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, ven con tus carismas, ven con tus dones, ven Espíritu Santo a través de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María. Amén y amén. Bueno, y San Lucas afirma que los apóstoles evangelizaban con gran poder. Hechos de los Apóstoles 4:33. Esto suscita muchas inquietudes. Yo pregunto, ¿no? Y les pregunto, ¿se puede evangelizar sin poder? ¿Qué distingue una evangelización con eficacia de otra que carece de ella? ¿La iglesia de hoy está evangelizando con el poder de los apóstoles? Evangelizar de manera diferente o como lo hizo la iglesia primitiva, ¿no es ya una traición al evangelio mismo? Jesús envió a sus discípulos a proclamar la buena nueva a toda la creación. Para cumplir esta misión que superaba las capacidades humanas, envió desde el cielo la fuerza del Espíritu Santo. Pasados 50 días de su resurrección, estando cerradas las puertas por miedo a los judíos, un viento huracanado llenó la casa donde se encontraban y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Inmediatamente Pedro y los 11 bajaron del aposento alto y testificaron en la plaza de la ciudad la muerte y resurrección de Cristo Jesús, que había sido constituido Señor y Mesías. La cosecha del Espíritu fue maravillosa. Aquella mañana 3.000 convertidos, gracias a una predicación de 3 minutos.
Esto contrasta con la crítica sagaz del padre Emiliano Tardif, que decía: Pedro con un discurso convirtió a 3.000 almas y nosotros con 3.000 discursos no convertimos a ninguno. La diferencia radica en que la predicación de Pedro aquella mañana estaba ungida por el Espíritu de Dios y por eso fue capaz de traspasar 3.000 corazones, ¿no? Inmediatamente después, San Lucas nos transporta a la explanada del Templo de Jerusalén, donde nos presenta un tullido que llevaba más de 40 años sentado a la sombra de la puerta hermosa del templo y que se contentaba con las limosnas de los demás. Si tenía tanto tiempo allí y Jesús pasó decenas de veces a su lado, ¿por qué no lo curó ni tuvo compasión de él? Una tarde Pedro y Juan subían al templo para la oración vespertina. Cuando Pedro vio al paralítico, invocó el nombre de Jesús resucitado, le dio la mano derecha y lo levantó ante el asombro de todos. El hombre sanado, que saltaba y alababa a Dios por su curación total, evidenciaba de manera obvia que el crucificado había resucitado. Aquella tarde se convirtieron 2.000 personas, 2.000 personas más que no habían sido alcanzadas por el discurso ungido del Espíritu el día de Pentecostés. ¿Por qué en el templo de Jerusalén se convirtieron quienes no se habían convertido en la plaza de la ciudad la mañana de Pentecostés, si la predicación y el predicador fueron los mismos? La única diferencia radica en la maravillosa curación de aquel hombre que nació y estaba condenado a morir lisiado. Las autoridades supremas de Jerusalén se alarmaron y llamaron a los apóstoles, a quienes prohibieron anunciar de cualquier forma, no solo con palabras y discursos, el nombre, la doctrina y la vida de Jesús de Nazaret. Habían entendido que una curación milagrosa es una forma poderosa e incontestable de anunciar el Evangelio y les prohíben realizar milagros y curaciones que provocan tantas conversiones. La pequeña comunidad primitiva estaba amenazada de muerte por las supremas autoridades y parecía que sus días estaban contados. Se podían replegar, podían claudicar o enfrentar la guerra que ya se había iniciado. Pero en vez de encerrarse otra vez en el cenáculo, solicitaron más poder para realizar más milagros y curaciones en el nombre de Jesús de Nazaret. Habían descubierto dónde se encontraba la eficacia y la fuerza de la evangelización y pidieron refuerzos precisamente en esa línea. Cuenta San Lucas que en cuanto acabó aquella oración comunitaria, tembló el lugar y descendió el poder del Espíritu sobre todos ellos. Entonces salieron a anunciar con toda valentía y poder a Jesús de Nazaret como único Salvador y Señor. Jesús no curó al paralítico, pero dio el poder a sus apóstoles para que ellos lo sanaran y así se convirtieran 2.000 personas. Las enfermedades y sufrimientos no son para glorificar a Dios, porque Jesús ya cargó con ellos en la cruz, sino la oportunidad para mostrar el poder de la resurrección de Jesús y que se puedan convertir miles de personas. El dolor no es para manifestar la cruz, sino oportunidad para demostrar el poder de la cruz. Una sola curación puede ser la ocasión de miles de conversiones. Por tanto, si se quiere llegar a nuevas personas, a la unción del Espíritu hay que añadir el poder del Espíritu que realiza signos, prodigios y milagros. Se evangeliza con gran poder cuando el anuncio de la muerte y resurrección de Jesús no se reduce a la comunicación de una verdad o al recuento de una historia, sino que se muestra con hechos portentosos que Jesús ha resucitado y es capaz de restablecer y curar a quienes la ciencia humana y las instituciones religiosas son incapaces. Alrededor del paralítico aparecen otras 9 personas que son como los diferentes colores del arco iris. Cada uno y todos ellos en conjunto muestran la variedad de actitudes que todos nosotros tenemos frente al Evangelio. Por tanto, este pasaje no lo podemos contemplar como espectadores de la escena, sino como actores del escenario. Y bueno, que corra la palabra de Dios. A ver, vamos a un texto, vamos a proclamarlo ahora.
Hechos de los Apóstoles 3, versículo 2 y capítulo 4, versículo 22. Dice así: había un hombre tullido desde el seno de su madre, que se sentaba a pedir limosna, que tenía más de 40 años enfermo. Ahí está. En el centro del escenario encontramos a un hombre sentado a la sombra de la puerta más hermosa del templo de Jerusalén. Se le describe como cojo, holos en griego, pero la situación era mucho más grave, pues no podía caminar y necesitaba ser llevado y traído por otras personas. Tenía más de 40 años, afectado por un destino absurdo. 40 años en la mentalidad oriental significan una generación, por lo tanto da a entender que ya había traspasado el límite de lo normal para convertirse en un drama. Interesante, ¿no? No se vayan, porque hacemos una pausa y volvemos con el paralítico de nacimiento y su encuentro con Jesús. Ya estamos de regreso con la segunda parte de Gozo y Evangelio de hoy y estábamos con el paralítico de nacimiento, ¿no? San Lucas médico nos muestra su expediente. Tenía más de 40 años, afectado por un destino absurdo. 40 años en la mentalidad oriental significan una generación. Por lo tanto, da a entender que ya había traspasado el límite de lo normal para convertirse en un drama, decíamos. Bueno, sin embargo, a ver, lo grave no radica en el largo tiempo que llevaba sufriendo. El texto griego precisa que arrastraba esta tragedia no solo desde el día de su nacimiento, sino desde el seno de su madre. 3:2, capítulo 3, versículo 2. Se trata de un mal de raíz entonces, ¿sí? Su constitución genética era deficiente. Desde antes de nacer estuvo marcado por una deformación incurable. Estaba condicionado desde el vientre materno, con todo lo que implica eso, ¿no? En la mentalidad oriental, judía. Era víctima de una herencia que él no había escogido ni querido. Es un caso único en toda la Biblia. Si el profeta Jeremías y el apóstol Pablo fueron llamados desde el seno materno, este hombre fue destinado desde antes de nacer, para sufrir. Si Juan Bautista fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre Isabel, este hombre estaba predestinado para vivir y morir enfermo. Su pasado era absurdo y el futuro estaba cerrado. No tenía esperanza. Estaba condenado a seguir así el resto de su vida. El paralítico que no se puede mover es prototipo del codependiente encadenado a sus esclavitudes y que precisa de un agente periférico para actuar. Llámese alcohol, llámese droga, psicofármacos, cuando no otro tipo de incentivos, pornografía, juego lúdico, comida, compra compulsiva. Otros necesitan el aplauso, el afecto, los premios, los reconocimientos, el prestigio, el poder, los cargos, los títulos. Otros actúan por odio, por despecho, por venganza. Todo aquel que es motivado por un interés extraño a sí mismo, podemos catalogarlo entre la lista de paralíticos que requieren de un motivo externo para actuar. La psicología los llama codependientes a veces. Son paralíticos, y paralíticos de nacimiento. Los que no pueden o quieren cambiar, los que no avanzan hacia adelante y quienes no tienen futuro o han perdido la esperanza y por eso cantan aquella canción mexicana: así nací y así soy. Si no me quieres, ni modo. O como dice el tango: yo soy así, ¿qué voy a hacer? Existen juegos mecánicos o electrónicos que solamente cuando se coloca una moneda comienza a funcionar, lo conocemos. Sin dinero no hacen nada. Y así hay en todas partes. En tantas peatonales y plazas de muchas ciudades existen estos mimos que parecen estatuas, ¿no? Inmóviles. Cuando uno tira un billete o una moneda dentro de la canastita que tienen delante, entonces se mueven. Y uno dice: ¡wow! Está vivo. La momia estática se inclina para agradecer.
Y los chicos gritan. Y los grandes ríen. Y la momia plincaja. San Lucas nos pinta con colores tan vivos la escena que es fácil representarla a nuestra imaginación. De paso, no olvidemos que San Ignacio de Loyola nos invita a usar la imaginación en la oración, en la lectio divina, en la contemplación bíblica. Todos los días y a todas las horas está sentado un hombre pidiendo limosna. Lleva tantos años allí que prácticamente ha llegado a formar parte del panorama religioso. El día que no está dice, no vino el rengo hoy. Está sentado. Cuando se le describe sentado, no significa únicamente una postura física. Se trata de una actitud frente a la vida, estar sentado. Como diríamos aquí, esperando la carroza. No quería ni podía caminar. Se había apostado a la orilla del camino donde pasaban las procesiones, pero nunca se integraba en ninguna de ellas. Estaba cansado y desanimado. Además, no tenía a dónde ir. Su situación de minusválido le había cerrado todas las posibilidades. Pero además, era mendigo. Era limosnero. No tenían nada más que ofrecer. Solo pedía. Lo único que daba era lástima. Qué triste es una persona que solo sabe recibir y no es capaz de dar. Verdaderamente es un pobre en todo el sentido de la palabra. Nada tiene que ofrecer a los demás. Ser limosnero, o sea, mendicante, es humillante. Pero no ser capaz de compartir nada con los demás es lo más trágico de este mundo y termina por perder lo poco que se tiene. Las fuentes de Bañas y el deshielo de las cumbres nevadas del Hermón forman un caudal que se deposita en la parte norte del mar de Tiberíades. Pero Tiberíades no se queda con el agua que recibe, inmediatamente comparte a través del río Jordán que va regando valles y sembradíos de la región. Luego va descendiendo lentamente por un cauce serpenteado hasta entregar su precioso líquido en el Mar Muerto. Los que hemos ido a Tierra Santa lo hemos visto. Este mar, Mar Muerto, a diferencia del Tiberíades, solo recibe agua, pero es tan avaro, como ya sabemos, porque es el mar con mayor depresión, digamos así, en el mundo entero, entonces todas sus aguas se evaporan, de ahí la cantidad de sal que hay. Va muriendo este mar, por eso es Mar Muerto. Tan avaro es este mar que no la comparte con nadie. Se le evapora el agua, se le evapora. Por el calor de esta depresión a casi 400 metros bajo el nivel del mar. Todo está seco, árido. No hay una sola plantita en la orilla. Y un olor de azufre delata que está muerto, más allá de que hace bien a la piel bañarse allí y uno flota. Quien solo recibe y no comparte es estéril y termina muriéndose, sin dejar rastros de su paso en este mundo. Por eso se lamenta el poeta José María Pemán diciendo: la vida que no florece y es estéril y escondida, y ni fecunda ni crece, es vida que no merece el santo nombre de vida. Y otra cosa que tenemos es la Puerta Hermosa. Después de traspasar los muros externos del templo de Jerusalén, se ingresaba al atrio llamado de los gentiles, o sea, de los gentiles que no eran parte del pueblo de Israel, donde se encontraban los cambistas y vendedores de animales para los sacrificios. O sea, a la sombra del pórtico real, al sur, y el pórtico de Salomón, al oriente, brillaba la luz de las enseñanzas de escribas y fariseos, que interpretaban las escrituras y guardaban celosamente las tradiciones de los antepasados. Al llamado atrio o patio de los gentiles, ingresaban tanto judíos como extranjeros y prosélitos. Para entrar al atrio de Israel, lugar reservado para la oración y los sacrificios, se ascendía por una escalinata y se tenía que pasar necesariamente por aquel único acceso, conocido también como Puerta Corintia, por sus columnas coronadas con capiteles de hojas de acanto que se abrían y caían como si fuera una fuente de piedra. Este paralítico,
Ha tenido la astucia de ubicarse donde existen más probabilidades de recibir ayuda, claro. En el mismo ingreso del templo de Jerusalén, que es visitado por personas piadosas y cumplidoras de la ley. ¿Por qué no se sentó frente a un palacio de personas ricas o a la entrada de la casa de Pilato o en la escalinata del Banco Nación? Era inteligente, no era tonto. Sabía que en estos lugares la gente no es sensible a las necesidades de los demás precisamente. Sin embargo, no deja de ser contrastante que junto al santuario del Dios que liberó de la esclavitud a su pueblo y lo hizo pasar el Mar Rojo, yace un hombre inmovilizado por las cadenas de la esclavitud que ha naufragado en el mar del sufrimiento, ¿no? La explanada del templo de Jerusalén es contrastante, porque allí se manifiestan hechos opuestos que nos desconciertan. En una ocasión Jesús estuvo a punto de ser lapidado allí. Cuando apenas esquivó las últimas piedras, se detuvo delante de un ciego de nacimiento al que curó, enviándolo a la piscina de Siloé. Juan capítulo 9. Sin embargo, en ese mismo lugar Jesús jamás se interesó por aquel otro hombre al que nunca atendió, porque lo habrá visto, pienso, varias veces. Nosotros nos podríamos preguntar, ¿a cuál caso me asemejo más? ¿Jesús ya me curó de todos mis males congénitos como al ciego? ¿O acaso mi situación se parece más a la del paralítico, que tantas veces Jesús ha pasado delante de mí, pero todavía no me restablece de esa parálisis que no me deja caminar hacia adelante? Tengo un área de mi vida que todavía está paralítica, inerte, fría, a pesar que Jesús ha pasado tantas veces delante de la vereda de mi vida. Hoy día existen muchos paralíticos en nuestro mundo y numerosos de ellos se sientan cerca del santuario de Dios y hasta en los recintos sagrados, parroquias, templos, santuarios. Incluso algunos de ellos predican la salvación, pero ellos mismos son los primeros en estarla necesitando. Alrededor de la camilla del paralítico se presentan otros grupos de personas que van entrando en el escenario a desempeñar su papel. Ya lo veremos al regreso de Gozo y Evangelio. No se vayan. Ya estamos de regreso con la tercera parte de Gozo y Evangelio de hoy. Y vemos a ver los que lo llevaban todos los días al paralítico. Leemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 2. Lo llevaban y ponían cada día junto a la puerta del templo llamada Hermosa para que pidiera limosna. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 2. O sea, el primer grupo que aparece en escena es un equipo unido por una actividad. Fíjense qué interesante. Se trata de personas que saben trabajar en conjunto. Al salir el sol, lo dejan puntualmente bajo el dintel de aquel ingreso, al paralítico, que por sus méritos arquitectónicos se había ganado el nombre de Puerta Hermosa. Ciertamente el texto original no se refiere a todos los días en general, sino cada día en particular, dando a entender que aún en sábado y días festivos cumplen con su compromiso. O sea, no hay San Lunes, ni tampoco valen las excusas de no tengo tiempo, está lloviendo, se me atravesó un imprevisto, ni menos, ¡ay, se me olvidó! No. Son fieles, constantes y responsables. Después, por la tarde, a la tenue luz del crepúsculo, lo regresan puntualmente a su casa. Aunque son comprometidos y responsables, solo los une una actividad, no un ideal ni una visión. Desgraciadamente, con esta actitud solo colaboran para que aquel hombre continúe siendo paralítico, es decir, dependiente por el resto de sus días. Porque en vez de motivarlo para que hiciera ejercicio o algún tipo de terapia con masajes, fomentan su dependencia de los demás. El hecho de que en griego se use la palabra holos, tullido, podría sugerir que se trataba solo de una deformación o hasta incapacidad parcial, pero posiblemente el paternalismo de quienes lo cargaban lo hizo más inútil e incapaz para bastarse por sí mismo hasta que llegó a quedar completamente inmóvil, ¿me entiendo? Pobrecito él. Para ellos la época de los milagros ya había pasado.
Estaban reservados para el tiempo de Moisés y la etapa de los profetas. No esperaban portentos ni abrían las velas para navegar por nuevos horizontes al enfermo. Ni esperaban milagros, que no lo llevaban a la piscina probática donde el ángel del Señor agitaba las aguas para curar al primero que descendiera a esta piscina terapéutica y lo transportaban al lugar que le aseguraba que nunca sería curado. Yo pregunto, ¿no les convenía su mejoría? Si no, ¿qué iban a hacer? ¿Lo trataban como enfermo crónico e incurable que debía depender de los demás? Incluso les beneficiaba que siguiera lisiado para siempre, porque así les daba la posibilidad de realizar su buena obra de cada día. Y no estoy hablando de que tengan o de que tuviesen participación en las limosnas, ¿no? Como si fuera una cooperativa, de eso no sé. Pero se sentían tranquilos porque hacían su acción buena de cada día. O sea, estas personas que llevan al paralítico no son malas, pero solo asisten al enfermo. Ya se habituaron a la situación y creen que no pueden hacer nada más por él. Es más, colaboran para que el enfermo actúe con la ley del menor esfuerzo y encerrarlo en su problema. Las variantes no permean su esquema, son víctimas de las circunstancias y están convencidos que nada va a cambiar en el enfermo ni en ellos. ¿Por qué a veces consentimos y hasta colaboramos para que el enfermo no se cure? Y lo peor, al transportarlo diariamente a la Puerta Hermosa impedimos que otros lo porten a la piscina probática. No damos oportunidad a que otros hagan más de lo que nosotros podemos realizar. Hoy día hay gente que le gusta cargar paralíticos, propiciando para que continúen con su parálisis. La esposa del alcohólico consiente, bueno, que siga borracho nomás. Así yo soy considerada la buena y la sufrida y recibo compasión de los demás. Y a veces algún subsidio. Conozco una mujer que sabía manejar tan bien su papel de mártir que cuando su esposo alcohólico murió, se volvió a casar, pero eligió también como marido a otro alcohólico. O bien cargamos paralíticos cuando ayudamos o consentimos que una persona siga siendo codependiente de nosotros o de su parálisis personal. Cada vez que no encendemos la luz de la esperanza y dejamos a las personas encerradas en sus límites y problemas. Fomentamos la parálisis cuando nos contentamos con asistir a los enfermos y secar sus lágrimas, pero no somos capaces de abrir la ventana de las ilusiones, proclamando el poder de Dios que no tiene límites. Pertenecemos a este grupo cada vez que propiciamos que un paralítico permanezca dependiente, un enfermo o una persona siga esclava de sus cadenas, adicciones, vicios. Es decir, cuando en vez de procurar su recuperación simplemente fomentamos que siga dependiendo de nuestra ayuda, en vez de ser autosuficiente, libre y feliz. Por otro lado, hay gente que asume el lugar del paralítico. Le gusta ser cargado y que otros respondan por él mismo. Es muy cómodo jugar el papel de paralítico porque así son los demás quienes se responsabilizan de sus necesidades. La parálisis tiene sus ventajas. No se es responsable de los pasos que se dan, ni menos de sus consecuencias. Algunos paralíticos no esperan mucho de los demás. Basta con que satisfagan sus carencias. Sienten que no merecen tanto y se contentan con poquito, porque han perdido la capacidad de soñar y de traspasar la frontera de los imposibles. Lo peor es cuando la parálisis los convierte en mendigos que rebajan su dignidad humana y sobreviven con limosnas. El Evangelio abre horizontes clausurados por las posibilidades humanas y da la certeza que entre más oscura sea la noche, más se acerca la alborada. La buena noticia rompe los moldes de la predestinación porque parte de la visión que para Dios no hay nada imposible.
Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es los que le daban limosna. Dice Hechos de los Apóstoles capítulo 3 versículo 2. Pedía limosna a los que entraban en el templo. O sea, aquí el siguiente grupo de personas que entran en la escena está integrado por gente piadosa que asiste al templo no solo los sábados o días festivos, sino también entre semana. O sea, pertenecen a la vigilia perpetua, diríamos. Portan escapulario gigante y llevan una medalla milagrosa de oro de 24 quilates. Si agudizamos nuestra imaginación, podremos reproducir la escena. Aquellos hombres vestidos con ampulosos mantos y gruesas filacterias se inclinaban para depositar su donativo en el suelo. No la entregaban al enfermo, puesto que éste no podía extender su mano. O sea, no había ningún trato personal. Tal vez algunos hasta dejaban caer sus monedas desde lo alto para que hicieran ruido cuando rebotaban en el plato de aluminio. Dan algo, pero no se dan a sí mismos. Una limosna significa todo lo que entregamos sin ofrecernos a nosotros mismos, solamente desprendiéndonos de algo que nos sobra. La limosna crea dependencia, pues propicia que el otro se contente con poco y no logre su autosuficiencia. Por otro lado, a veces se da y a veces no, ¿no? Depende del gusto, humor, simpatía y generalmente de traer suelto, ¿no? Si los que cargan al hombre lisiado fomentan que siga paralítico, los que le regalan una limosna propician que el enfermo continúe mendigando. No por estar tullido tenía que ser limosnero, pero las limosnas, en vez de ayudarlo a superarse, se han convertido en su modus vivendi y ya se ha acostumbrado a subsistir así. Lo anormal se ha convertido en normal. Estos colaboran para que aquel hombre, hijo de Abraham y de las promesas, siga sobreviviendo con limosnas. Existen minusválidos cuya carencia física los ha hecho superarse en otros campos. Homero llegó a ser el padre de la historia siendo ciego. El elocuente orador Demóstenes fue antes tartamudo. La epilepsia no impidió las conquistas del gran Julio César. Beethoven escribió la 9ª sinfonía cuando ya estaba sordo. Para ellos son limitaciones físicas, no eran problemas, sino desafíos. De esta forma nos podemos preguntar si nuestras limosnas benefician a los demás o los convierten acomplejados, porque les estamos demostrando que son incapaces de bastarse por sí mismos. ¿Quién te convenció que un impedimento, carencia o fracaso te convierten en limosnero, en mendicante? Pertenecen a este grupo los que pretenden quedar bien con Dios, asistiendo a veces al necesitado. No lo hacen por atención a la persona, ni porque valoran su dignidad humana, sino simplemente porque quieren acallar los reclamos de su conciencia, blanqueando el sepulcro de su corazón o portando una piel de oveja que disfrace su hipocresía. Muy interesante el tema. Nos seguimos charlando en la última parte de Gozo y Evangelio de hoy. Ya regresamos, no se vayan. Ya estamos de regreso con la última parte de Gozo y Evangelio de hoy, ¿no? Estábamos hablando que esto de dar limosna, ¿no? Es significativo que le dan solo cuando entran al templo y no cuando salen. ¿No era más lógico a la salida, cuando ya estaban más santificados por su asistencia al templo? O tal vez lo hacían para maquillarse el rostro antes de presentarse delante de Dios, pero después, habiendo pasado el examen, no les importa el enfermo. Son preguntas que hago. Hoy día algunos siguen dando limosnas, es decir, regalando lo que les sobra, pero sin compromiso permanente, estable. Su donación depende de traer, digamos, como quien dice, sencillo, ¿no? O de tener tiempo, o de no llevar prisa. ¿Cuántos maridos salen tan temprano y llegan tan tarde a sus casas que solo dan limosna de su tiempo a sus familias? ¿Cuántos hasta trasladan la oficina a su hogar y no se interesan en las cosas de sus hijos? ¿Cuántos esposos son tan generosos con sus amigos y jefes en el trabajo, con la peña de los viernes,
en la parroquia o en el club, pero a su familia solo dejan migajas. ¿Cuántas mujeres hablan con sus mamás de todo cuanto acontece, pero no se comunican con sus esposos? Algunos jóvenes son huéspedes de sus casas, como si fuera un hotel, pero sus sueños ya han emigrado a otros territorios y entonces solo dan lo que les sobra en su hogar. Después todo con los amigos. Pero también podemos ser como el mendigo, que nos contentamos con limosnas de otros. Bueno, el tiempo que te quede libre, cantaba era así, ¿no? El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. Era un bolero ese, ¿no? El tiempo que te quede libre, o sea, las migajas. Migajas. Y por tanto, limosnas que a corto plazo cobran altos intereses, devaluando a la persona. Quien pide limosna, como se resigna con lo que a otros les sobra, siempre se sentirá inferior a los demás. Y después están, por último, digo, los observadores permanentes. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos 9 y 10, vamos a saltar el tema del milagro por cuestiones pedagógicas, dice así: todo el pueblo le vio cómo el paralítico curado andaba y alababa a Dios, y le reconocían, y se quedaron llenos de estupor y asombro por lo que había sucedido. Hechos 3, 9, 10. Una vez que el hombre fue curado, aparece otro grupo a los que llamamos los observadores, o mejor, observadores permanentes. Son los que siempre están mirando. Podríamos decir que estos no entran en el escenario, sino que permanecen sentados en las butacas de los espectadores. Se contentan con ver y mirar. Llegaron tarde al reparto de responsabilidades y solo aplauden al final de la obra. Ni cargan nunca al paralítico, ni limosna alguna le dan, solo observan y se asombran. Hay mucha gente que admira lo que hizo, por ejemplo, Santa Teresa de Calcuta o San Romero de América, San Oscar Romero, el mártir. Vitorean a los bomberos que arriesgan su vida. Sin embargo, ellos no corren riesgos. Gritan olé y muchas veces hasta critican al torero. Bien. O gritan bravo, bravo, pero no hacen nada. Son los observadores permanentes, tipo Naciones Unidas, que declaran la neutralidad como su actitud de vida, pues ni están a favor ni en contra, simplemente nunca toman partido ni posición, ni se involucran ni nada. Son los tibios a los que se refiere el libro del Apocalipsis, capítulo 3, versículo 16. A los que todo les da igual, son indiferentes, apáticos, me da lo mismo, no me interesa. Hoy día tenemos muchos observadores en nuestra sociedad. Y hasta en los ambientes religiosos, que ven correr sangre inocente y con un microscopio certifican que se trata de plasma humana. Permanecen neutrales frente a la maldad y el terrorismo, sobre todo el terrorismo de Estado. Frente a las leyes del aborto y la eutanasia, al desprecio a la vida humana. No se comprometen por ninguna causa por la justicia, ni están en contra de nadie, pero tampoco a favor de ninguno. Suelen ser grandes defensores de la ecología, pero contaminan todo lo que lo rodean y tiran basura por todas partes. También dicen ser muy sensibles al tema de la justicia, pero uno no los ve involucrarse en el tema de la trata de personas, ni tampoco en el narcotráfico, digo, en cuanto a la defensa del tema, no del narcotráfico, sino de la denuncia de lo que es el narcotráfico, tampoco de lo que puede ser el tráfico de órganos. Son indiferentes. Indiferentes. Son los vacilantes que no se definen porque no tienen carácter ni valor para asumir las consecuencias de sus decisiones. No votan el día de las elecciones ni protestan contra las injusticias. Eso sí, no se pierde ningún partido de fútbol, ni de tenis, ni por supuesto del mundial. Se involucran como si fuera prácticamente la Tercera Guerra Mundial.
No les gusta meterse en problemas. Ah, no. La reunión de la peña, de los viernes, la de los jueves, el club, algún viajecito. Solo se llenan de estupor y de asombro de una obra de la que ellos no fueron artífices. Así es. Pero hay un personaje que tendría mucha pena de incluirlo en el grupo de los indiferentes que no hacen nada por el enfermo. Jesús. Jesús subía, 3 veces al año, a Jerusalén para celebrar el culto del Señor y por fuerza tenía que cruzarse con aquella puerta y con aquel paralítico. Uno se pone a pensar que por lo menos 144 ocasiones vio Jesús a aquel paralítico y nunca hizo nada por él. 25 años antes, a un lado de la puerta hermosa, Jesús sorprendió a sabios y maestros de Israel con sus preguntas y respuestas, ¿se acuerdan? Inaugurando un capítulo nuevo en la historia del templo. No se pregunta, ¿no? Jesús pasaba por lo menos 6 veces por esa puerta cada año, admirando las grandes piedras y las columnas corintias. Todo. Y podría seguir yo avanzando en el tema. Pregunto, ¿al maestro de Nazaret jamás le importó su caso, el caso del cojo ahí? En resumen, aquel paralítico conocía a Jesús y había oído hablar de él. Incluso varias veces había estado cerca de él, pero nunca había tenido un encuentro personal con el maestro de Galilea. Hoy día también Jesús nos desconcierta cuando no cura a una viuda, que es el único sostén de la familia, o no evita ese accidente que trunca las esperanzas de ese joven bueno y responsable. Hoy Jesús parece ajeno al cáncer de la injusticia y la ceguera del odio que contaminan a la humanidad y a nuestra América Latina. Si Jesús prometió, yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos, ¿por qué no se detiene bajo los dinteles de las puertas donde el paralítico se llama dolor, venganza, inseguridad y falta de esperanza? Si tiene todo poder en el cielo y en la tierra, como lo asegura, ¿por qué no interviene para instaurar la justicia, la verdad y la paz tanto entre las personas como entre los pueblos y comunidades? ¿Por qué Jesús sigue pasando tan indiferente por donde el pobre es vejado, el terrorismo planta sus banderas y la venganza adquiere carta de ciudadanía universal? ¿Por qué Jesús, te pregunto, no te compadeciste de este hombre? ¿Este enfermo no estaba más necesitado que otros muchos que curaste? ¿Tu plan es que unos vivan felices y otros mueran con sus padecimientos? Es más, ¿por qué se nace con enfermedades incurables o problemas hereditarios? Sobre todo, ¿por qué a unos sí curas y a otros no? ¿No eres a veces parcial y hasta injusto? ¿Hay gente a la que no amas? ¿O como algunos afirman, a los que amas los bendices con el sufrimiento? O tal vez estamos delante de un caso imposible aún para Dios. Sin embargo, esta pregunta que estoy haciendo, sin embargo, el mismo pasaje que suscita la inquietud nos proporciona las pistas para encontrar un motivo suficiente por el que Dios no interviene para solucionar un problema o curar una enfermedad. Regresemos nuestro reloj y vamos a ver cómo el Señor sí tuvo compasión de él en el momento oportuno. Lo veremos con tranquilidad. Ahora nos estamos despidiendo de este programa de hoy de Gozo y Evangelio, cuyo tema ha sido Evangelizando con Poder. Pero la semana que viene volveremos con Pedro y Juan, que también suben al templo. Entonces, no se lo pierdan. Que a través del corazón inmaculado de María los bendiga el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Paz y bien para todos ustedes.